Buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. Ya estamos en Instagram y en Facebook a través de Eric Tiseira, Ministerio de la Senda Antigua. Y bueno, en esta noche vamos a tener un mensaje diferente a lo que muchas veces enseño, predico, que tiene que ver con las leyendas, mito o realidad. Y recién subí varias imágenes y videos para que luego lo puedan ver de lo que voy a estar hablando en esta noche. Y es un tema solo para entendidos, porque cada vez que hablo de estos temas hay personas que se burlan, hay personas que no creen o cuestionan si es verdad o no, si es veraz los videos o no que uno puede llegar a ver. Pero bueno, estos temas son solo para entendidos. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cosas que vamos a estar hablando tienen que ver en parte con el mundo espiritual y en parte con el mundo físico. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es información, es poder entender quiénes son estos fenómenos que aparecen en diferentes partes del mundo, llámeles como le llamen, y de cuál es su origen. Este mensaje me llevó bastante tiempo armarlo. En realidad hay mucho más material para poder sacar de este tema, más videos, más información. Eso ustedes lo pueden buscar por internet. Pero bueno, traté de subir videos que creo yo que son verdaderos, son reales, porque hay mucha información en las redes falsas, tanto en todo lo que vamos a estar hablando en esta noche. Entonces todos los videos que he subido, los que pude conseguir, porque había muchos videos que se veían mal, que no tenían buena calidad, traté de sacarlo mejor. Y las imágenes subí algunas para tener un poquito de información. Pero bueno, vuelvo a decir, hay mucha información en las redes que son falsas. Que son falsas. Pero en esta noche vamos a hablar de específicamente de 10 leyendas que han marcado para nosotros nuestra infancia, o hemos crecido que donde nuestros padres, algún familiar nos contaba experiencias o cosas que le han pasado a otras personas. Entonces vamos a hablar en esta noche sobre las leyendas. Cuando hablamos de leyendas, estamos hablando de historias que no sabemos si son verídicas o no. Pero en esta hora vamos a ver este tema. También quería comentarles de que estuve viendo decenas y decenas de testimonios de personas que vieron a estos seres como duendes, como la Llorona, que ahora vamos a estar hablando, como hadas, etcétera, etcétera, etcétera. Que no me entraría los videos para subirlos a Facebook porque ya sería mucho material. Así que yo lo que les pido es que si quedan dudas, si quedan preguntas, tienen la posibilidad de meterse en internet y poder buscar más información. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre estas leyendas, y yo le puse el título ¿Mito o realidad? ¿Qué es un mito? Un mito es una historia que nos pueden contar, que podemos saber, pero no sabemos si realmente puede ser verdadero o no. Y una realidad es que realmente existen. Entonces, en esta noche también vamos a poder diferenciar lo que es un demonio o lo que es un ser espiritual, un ente espiritual, un espíritu oscuro, un espíritu inmundo, y también lo que es una creación de Yahweh o una criatura de Yahweh, un ser viviente. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hemos sido ignorantes, aún dentro del pueblo de Yahweh, ha sido ignorante a las cosas espirituales, al mundo espiritual.
Cuando he hablado de otros temas, donde he hablado de las sirenas, por ejemplo, he hablado de lo que hay en el fondo del mar, cuando uno estudia, escudriña, nos damos cuenta que Yahweh crea diferentes tipos de ser viviente, pero también hay demonios dentro de esa creación. ¿Y quiénes son los demonios? Los ángeles caídos. Entonces, en esta noche yo voy a estar hablando de que hay seres como la Llorona, que es un demonio, es un espíritu inmundo, un espíritu de oscuridad, que el origen de ese demonio es un ángel caído, donde ellos se pueden manifestar de diferentes formas, y lo que vemos es que ellos también operan de diferentes formas. Entonces, oro a Yahweh para que pueda dar este mensaje y puedas tener información y poder entender un poquito de qué se tratan estos temas, y también poder terminar el mensaje y tener una conclusión de que no tenemos que tener miedo a estas cosas. Porque he visto decenas de videos, como le vuelvo a decir, donde gente ha grabado diferentes manifestaciones espirituales y lloran y gritan y salen corriendo y patalean para acá, patalean para allá, se ponen de la cabeza. ¿Por qué? Porque no conocen todas estas manifestaciones espirituales o cosas que no es normal ver. Entonces, necesitamos, como hijos de Yahweh, como creyentes, y también a las personas que quizás me ven por primera vez, poder abrir nuestra mente y poder entender el mundo espiritual, donde hay seres creados por Yahweh desde el principio de la creación, y hay demonios que andan en lugares oscuros, solitarios, y en lugares donde el ser humano muchas veces no anda o no se mueve. Entonces vamos a comenzar la primera leyenda, que es el famoso chupacabra. Y eso es un término que el hombre le puso, el ser humano. Que en el campo, en Argentina por ejemplo hay mucho campo, se ha hablado mucho de este chupacabra, o también llamado coyote o lobo. Algunos también le hablan de lobizón como chupacabra. ¿Por qué le dicen chupacabra? Porque este animal le chupa la sangre a todos los animales, a la vaca, a las gallinas, a todos los que son animales del campo, amanecen totalmente sin sangre, le chupa la sangre. Por eso le ponen el término chupacabra. Ahora, muchos campesinos, personas de campo, en otros países también como México, Guatemala, hay lugares que han tenido experiencias de esta bestia, de este animal totalmente tipo bestia, donde dicen que este animal es como un lobo grande, peludo, con una cola larga y orejas grandes. Algunos dicen que es como un perro gigante gris con dientes alargados, con garras, y que tiene como alas de vampiro. Entonces las personas cuentan esto y quedan traumadas. Muchas personas han quedado mal psicológicamente, han tenido que ir al psicólogo, han tenido que ser tratados psicológicamente porque han visto este tipo de bestia destruir a los animales, sacarle la sangre a los animales. Ahora, como les decía, acá en Argentina hay muchos casos sobre este tema. Y lo extraño es que no solo en Argentina, sino en otros países que hay mucho campo, donde hay mucho ganado, también pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Puerto Rico, esto es interesante, en Puerto Rico en la década del 90, hace ya muchos años, hubo una oleada de animales totalmente muertos que le habían extraído la sangre. Algunos hablaban de que eran los grises con sus naves donde sacaban la sangre de los animales.
pero después investigando, llegaron a que era un tipo de animal, de una bestia gigante, que los animales estaban totalmente muertos y tenían dos orificios en la parte del cuello, como que venía alguien como un animal y le sacaba la sangre. Y lo extraño de esta gente que dice todo estos testimonios, dicen que los animales no estaban muertos en el sentido de haberse quebrado un hueso, faltándose un pedazo de carne en la pierna o en la parte del estómago. Sí, estaban enteros, solamente tenían dos orificios y totalmente sin sangre. Entonces, cuando podemos ver y analizar este tema del famoso chupacabra, acá en Argentina donde vivo se ha hablado mucho en las zonas rurales, mucha gente termina sacando conclusiones diferentes. Pero según las características que hablan todos los que han tenido testimonio sobre este tema, todo apunta de que es un demonio, es un ángel caído, es un demonio que se manifiesta de tal manera que destruye los animales. Y una de las particularidades de estos demonios que andan en la oscuridad, demonios de las tinieblas, que necesitan beber sangre. Y en Chile, por ejemplo, también es famoso el chupacabra, donde también ataca en varios campos alejados de la ciudad, y muchos testimonios dicen que es un animal bien grande, como un perro gigante, donde tiene garras, colmillos, pelo grande en su lomo, ojos grandes oscuros, y lo que muchos de los testigos que pudieron verlo de lejos a este animal, a esta bestia, dicen que donde él se movía en la oscuridad. Él se movía directamente en la oscuridad. Donde él atacaba a los animales era de noche, donde ya al otro día a la madrugada se levantaban los que vivían ahí en ese lugar y encontraban directamente muertos los animales. Y algo que a ellos les llamaba la atención también, de que no sufrían los animales, no es que se quejaban, como agarrar un lobo, un perro, agarrarle del cuello a un animal, de una pierna, donde lloran, donde gritan, donde continuamente están pidiendo auxilio. Bueno, en este caso no era así. Entonces, en estos últimos años, más de 200 casos en diferentes partes del mundo se ha hablado de este famoso chupacabra. Según los testigos que han visto de lejos a esta bestia, lo que dicen ellos es que como si fuera que paraliza a los animales esta bestia. No es que gritan, no es que piden auxilio a los animales, directamente no se escucha nada, y al otro día amanecen muertos. Y eso me llama un poco la atención, porque una de las características de los demonios que tienen es paralizar a la víctima. Igual que los grises son ángeles caídos, entonces ellos paralizan a la víctima. Cuando los espíritus inmundos, los demonios, atacan en las noches a cualquier tipo de persona, en sueños, o literalmente atacan para poder llegar a ahorcarlos, a molestarlos o querer llevar energía, porque muchas veces los demonios vienen a tomar la energía que uno tiene a través de diferentes formas, como espíritus inmundos de sucubos, incubos, que para ellos que no saben qué es, son demonios que atacan en el área sexual, que para eso, esto ya en otros videos lo he hablado, donde ellos tienen esta herramienta de paralizar a la persona. Y este demonio, este chupacabra, tiene esa función. Paraliza a sus víctimas y luego hace lo que tenía pensado hacer. Entonces, la primera leyenda que podemos ver es el famoso chupacabra.
Según los estudios que han hecho muchas personas con respecto a este animal, a esta bestia, más de 45.000 animales han muerto en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué yo afirmo que es un demonio? Por las características que la gente que ellos dicen y por los lugares. Si fuera una sola bestia, un solo chupacabra, no podría viajar de Argentina a Chile, de Chile a Puerto Rico a México, no podría. Ahora, los demonios sí pueden hacerlo. Los demonios sí se pueden manifestar de estas formas, a través de animales y de bestias. Entonces, ¿cuál es el origen de este chupacabra? ¿Cuál es el origen? El origen nace en Puerto Rico. Pareciera loco esto, pero en Puerto Rico se empieza a ver los primeros sucesos, manifestaciones de este animal, de esta bestia. Entonces, el primero que vemos es el chupacabra. Es un demonio literalmente. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque un animal no podría hacer lo que hace el chupacabra. No podría alcanzar a hacer lo que hace el chupacabra. Entonces vamos a ir a la segunda leyenda, que mucha gente le gusta esta leyenda y a veces hacen bromas, pero la verdad que es importante darnos cuenta de que con las cosas espirituales no se pueden jugar. Y hay gente que es tan ignorante de estas cosas que a veces se mete en lugares o hace ciertas cosas creyendo que no les va a pasar nada y pueden llegar a perder la vida. Entonces, la segunda leyenda es la Llorona. Es un demonio también, es un espíritu inmundo que opera en diferentes partes del mundo. Porque no solo opera en un lugar, sino en diferentes partes. Específicamente en México. Yo ahí puse unos videos, después lo miran cuando puedan, donde hay un video que un hombre pudo grabar el llanto de esta mujer, donde él buscaba dónde salía el llanto, de dónde estaba esta mujer. No la podía ver, pero sí se escuchaba claramente su llanto. Ahora, ¿cuál es el origen de esta manifestación de esta mujer, de esta entidad? Y tiene una historia, tiene una leyenda, donde puede ser verdad o puede ser mentira la historia, pero que esta mujer vaga llorando por sus hijos es toda una mentira de Satanás. Porque no hay alma que esté vagando por la tierra. No hay alma que esté vagando porque no tiene descanso. Todo ser humano que muere, su alma va al Seol. Y esto ya lo expliqué en otros estudios. Entonces, vamos a ver un poquito el origen de esta historia, de esta leyenda de La Llorona. En el siglo XVII, ya al fines del siglo XVII, siglo XVIII, se empieza a escuchar la historia de esta mujer en México. Y la historia es que había un matrimonio de que eran un nivel económico importante, donde este hombre, que era importante en un pueblo en México, la deja a esta mujer por otra mujer y ella entra en depresión, entra en angustia y por querer vengarse de su marido, digamos, que la dejó, ella decide quitarle la vida a sus hijos. Ella decide ahogarlos en un lago de México. Y luego ella se quita la vida, se suicida, se quita la vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Según la historia de esta mujer, ella al matar a sus hijos queda vagando en la tierra arrepentida de lo que había hecho. Estas historias no tienen ninguna verdad. ¿Por qué? Porque va en contra de las verdades de Yahweh, va en contra de lo que Yahweh determinó. Entonces, esta mujer llamada Llorona es un demonio
que atormenta, que molesta a todo aquel que esté cerca. Entonces, es un rostro de mujer, totalmente con un vestido blanco, donde tiene la cara tapada con un velo, tiene pelo negro, y ella continuamente clama como que sufre por sus hijos, y ella grita: ¡ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Entonces, hay videos que se han visto mujeres totalmente en medio de la oscuridad, vestidas de blanco, con pelo negro, con su rostro tapado. Yo he subido un video ahí. Uno de ellos es que un hombre, creo que era en México, ve como alguien caminando en la calle con como un manto blanco que pareciera que era una persona, pero luego desciende por la superficie de la tierra y va como volando sobre la superficie de la tierra como un espíritu. Podemos ver también brujas, que ahora ya vamos a estar llegando a esto, que también en medio de la oscuridad están haciendo trabajos donde se han filmado muchas veces casos así. Pero la Llorona también tiene un origen satánico, es un demonio que perturba y molesta al ser humano, a las personas. Ahora, hay muchas historias dentro de la historia de la Llorona. Y lo que tenemos que saber es que ningún alma anda vagando por ahí. Por eso la semana pasada yo expliqué en 2 estudios que tiene que ver sobre las fiestas satánicas. El Día de los Difuntos, el Día de los Muertos y Halloween. Entonces ningún alma va vagando y ningún Día de los Muertos hacen que los muertos desciendan del lugar donde están y se encuentren con los seres queridos. Eso es satánico, eso es una gran mentira y eso es un engaño que millones de personas están totalmente atadas y son ignorantes al mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de la Llorona, se han hecho películas con respecto a la Llorona. En Chile se llama Pucuyé, en Colombia Tarumamá, en Argentina también conocida como la Llorona. Entonces vemos que esta mujer, entre comillas, este ente espiritual, se ha dado a conocer mucho en todo lo que es Latinoamérica. Pero tenemos que saber que es un demonio. Es un demonio que perturba, que molesta y que engaña a las personas. Entonces vamos a avanzar y vamos a entrar a otra leyenda. Y la otra leyenda o la otra historia es el famoso hombre de la bolsa, el viejo de la bolsa, o en algunos casos se conoce como el silbón, aquel que te silba cuando estás caminando y vos decís quién me chifló, quién me silbó, y ese personaje o esta leyenda te molesta específicamente a las mujeres, les silba. También se le conoce como el viejo de la bolsa. Yo me acuerdo cuando era más joven, más chico, se hablaba ahí donde yo vivía sobre el viejo de la bolsa, donde decían que si los chicos se portaban mal iba a venir el viejo de la bolsa y nos iba a llevar, y uno tenía miedo. Y esta leyenda, llamado el silbón también, es a partir del siglo XIX, no tiene muchos años esto, pero la historia de este hombre o el viejo de la bolsa es que él mataba a los chicos y juntaba los huesos en una bolsa. Esa era la historia o el mito, la leyenda de este hombre. Había un hombre condenado donde había sufrido una situación bastante complicada, según la historia, donde él
silbaba siempre. Y el padre de este joven, que es el que silbaba, mató a su madre y cocinó todo lo que era sus órganos y se los comió. Esto es la historia que inventan, ¿no? Y a través de eso, supuestamente, este niño creció y empezó como a rebelarse y a tener una mala vida y directamente atacar a los niños. Según lo que se cuenta, es que si se escucha lejos el silbido es porque él anda cerca de donde uno está. Si se escucha lejos es porque él está cerca. Y si se escucha cerca el silbido es porque está lejos. Ahora, ¿qué significa el hombre de la bolsa, el viejo de la bolsa, el silbón o aquel personaje que se habla mucho en el campo? Algunos dicen que es como un tipo duende, como un hombre petizo con garras. Otros dicen que es flaco, delgado, que anda con una bolsa. Y mucha gente dice que es mentira. Pero bueno, en conclusión, este famoso personaje como el Silbón, también como llamado el viejo de la bolsa, porque si se fijan, en cada país tiene nombres diferentes, que quizás es el mismo, pero tiene nombres diferentes. Acá se conoce como el viejo de la bolsa, quizás en otro lado como el Silbón, pero son leyendas. Esto realmente es una leyenda, no es ni un ser humano ni tampoco es un demonio que anda juntando los huesos de los chicos. Esto es algo que se ha inventado y que se ha corrido de generación tras generación. Entonces, la tercera leyenda, la que vemos, que es el Silbón, el viejo de la bolsa, realmente esto es una historia que se ha pasado de generación tras generación, pero que no podemos determinarlo como demonio o como una persona que haga esto. Entonces vamos a seguir y vamos a entrar a un tema que no hay mucho para hablar, porque ya todos conocemos, y que realmente también esto es una historia, es un mito y no es verdad, no es un demonio, ni un hombre que se transforma en bestia, que es el hombre lobo. El hombre lobo, hay películas, libros, novelas, etcétera, 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 donde la historia dice que el séptimo hijo sería el hombre lobo o el lobizón, y que toda luna llena, sea martes o viernes, ese séptimo hijo se transformaría en lobo. En realidad esto es un mito. Un hombre no puede transformarse en una bestia. Sí puede en sí manifestarse en bestia, estando endemoniado, pero no transformarse en una bestia. Si algo se transforma en una bestia es un demonio. Pero el hombre lobo es un mito, es una leyenda, no es verdadero en este sentido. Se habla también del lobizón, donde se ve una bestia grande, como alta, donde también se le nombra en algunos lugares chupacabra, pero eso sí es un demonio, pero el hombre lobo no. Ahora, hay videos que yo no lo pude subir, pero hay videos que se escuchan como aullidos de lobos o aullidos de bestias en medio de la noche. No sé si alguna vez vieron algún video así o escucharon. ¿Qué puede ser eso? Pueden ser lobos o pueden ser demonios que se transforman en bestias. Pero realmente el hombre lobo es un mito. Ahora vamos a avanzar y vamos a hablar de el pomberito. El pomberito se le conoce acá en Argentina, en Paraguay, en Chile. El pomberito quizás tenga otros nombres donde uno viva,
pero dicen que este hombre es petizo con sombrero grande, un sombrero de paja, y que este hombre también en muchos casos silba, por eso en otros lugares se le llama silbón, pero es el pomberito. Según los testimonios, que él silba a los pájaros, este personaje, y que a él no le gusta que los chicos o los grandes maten a los pájaros. El que quiera matar un pájaro va a venir él y lo va a castigar. Eso según lo que cuentan. Y hay testimonios que han visto al famoso pomberito, que es petizo y que tiene como uñas afiladas, y hombres han contado sus testimonios que le han rajuñado y cortado toda la cara, y que tenía una fuerza muy importante. Si este pomberito es real y mucha gente lo ha visto, es un demonio, literalmente, no es un ser humano común. Vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Porque todo ser raro que ataque al hombre es un demonio. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que Yahweh crea, lo crea para bien, no para atacar o destruir. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros metemos todo en una bolsa y no podemos meter todo en una bolsa. Por eso necesitamos discernir estas historias. Hay algunas que son mentiras, hay otras que son verdad, pero vayan en el plano espiritual refiriéndose a los demonios. Entonces, hay videos que se habla de este tema con respecto al pomberito, de personas que han sido lastimadas por él y que han quedado mal psicológicamente, que ha quedado muy mal. Vamos a entrar a otra leyenda o a otro mito. Este lo voy a dejar al final. Y vamos a hablar un poquito de unicornios y dragones. De esto lo voy a tocar por arriba porque ya lo he hablado en otros mensajes. Y los unicornios existieron en algún momento de la historia de la humanidad, fueron seres creados por Yahweh. Cuando uno va a la escritura, hay unas malas traducciones en las escrituras con respecto al español, pero vemos que también hablan de unicornios. ¿Y qué es un unicornio? Es un caballo que tiene un cuerno totalmente enroscado con punta. Y según la gente que ha estudiado estos temas, dicen que esos caballos tenían poderes, algunos tenían alas, otros no, y algunos sanaban, y bueno, tantas cosas más que hablaban, y que estos caballos andaban en los valles. Se han encontrado cadáveres también de unicornios, y realmente cuando uno se pone a estudiar estos temas, vemos que Disney, la empresa número uno de los dibujos para niños, Disney, conoce muchas verdades. Y cuando uno ve los dibujos o la información que ellos bajan, pareciera que todo es un mundo mágico y que todo es irreal, pero hay muchas cosas que son verdades. Y ellos, una de las cosas que te muestran son los unicornios. Entonces, podemos también hablar de los dragones, que también esto lo hablo por arriba. Las escrituras hablan de un dragón marino, por ejemplo, que están en las aguas, y el dragón es muy adorado en diferentes pueblos, en diferentes países como China. El dragón también, cuando uno ve películas épicas, películas medievales de reino, de castillos, se han hablado mucho de dragones. Se han encontrado cadáveres de dragones también, esqueletos,
Y en la Biblia también habla de dragones, pero a veces se refiere a Satanás y también a veces se refiere cuando Yahweh crea a los grandes monstruos marinos. Y dice que hay un dragón marino donde Yahweh lo juzgará cuando llegue el momento. Entonces, quería hablar estas dos cositas por arriba y avanzar con otra leyenda. Y vamos a hablar acerca de las hadas. Vamos a hablar acerca de las hadas. Y yo puse varios videos ahí, muy buenos esos videos. Para mí son genuinos, son verdaderos. Y hay un video que yo pude conseguir, que es una hada que entra en la pieza de una nena y como que le revisa una cajita y le levanta la almohada. Y me llama la atención que esa hada es una mujer literalmente, porque se ve que tiene un cuerpo de mujer, con piernas largas, con pies largos, manos largas y ojos negros. Y que sus alas tenían similares a la mariposa. Interesante. Para mí es muy real ese video, como otros videos más que he subido. Y hay un fotógrafo que se ha hecho conocido en el mundo entero de ir a un lugar y sacar imágenes, fotos, ¿no? Fotos a un lugar donde había muchas hadas. Y yo puse imágenes ahí. Y cuando uno estudia este tema, yo estuve mucho tiempo estudiando estos temas, vemos que hay diferentes tipos de hadas. Y hay hadas como machos. Hay un video que yo subí que hay como que obviamente no sabemos el término que ponerle, pero es como un hada, pero no sería mujer, sino pareciera que es como macho, donde está en un árbol agarrado y cuando está filmando el padre con sus hijos, sale esta hada y empieza a perseguirlos. Podemos ver que también hay hadas pequeñas y hadas que producen luces. Hay videos, yo subí un video ahí también, que producen luces en sus cuerpos y en sus alas. Ahora, la pregunta es, ¿esto es similar a lo que Disney muestra en lo que son las hadas? ¿De dónde sacaron en Disney todas estas cosas? Las hadas existen. Si no lo querés creer, no lo creas, pero las hadas existen. Más estudias, más investigás, más nos damos cuenta. Ahora, ¿qué son las hadas? ¿Son demonios? No son demonios, son creación de Yahweh. Las hadas son seres que Yahweh creó, que viven en los valles, que viven en diferentes tipos de lugares y que tratan de esconderse y ocultarse del ser humano. ¿Por qué? Porque corren peligro. Y lo interesante es que han grabado muchos videos de cámaras de seguridad, y yo subí algunos videos ahí, donde muestran que hadas se mueven, vuelan en medio de los departamentos, en las casas donde la gente vive. Hay un video que subí donde una persona está por entrar a la casa, abre la puerta y se queda mirando ahí justo para el lado donde está la cámara de seguridad y ve dos hadas volando. Ahí vean el video después. Y se queda ahí duro diciendo, ¿qué son? ¿Qué es eso? Entonces, es interesante el tema de las hadas. Algunos dicen que las hadas tienen poder para hacer milagros. Otros dicen que las hadas largan como un polvo mágico, entre comillas, que puede producir milagros. Y hay un caso, que yo puse una imagen ahí, que supuestamente habían encontrado un hada y lo metieron en un frasco y la gente iba y veía esa hada y le pedía un milagro y el milagro ocurría. Bueno, eso fue falso, era toda una mentira. Por eso puse ahí la imagen de la hada que parecía Tinkerbell, sí, ahí está exactamente, ahí dentro del frasco y no se movía, era un muñeco, te das cuenta que era un muñeco. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces hay información que no es genuina. Pero hay videos que son realmente reales y nos podemos dar cuenta que realmente existen.
se ha encontrado cadáveres de hadas, de diferentes tipos de hadas. Yo puse imágenes también ahí. Donde se ha encontrado pequeños, grandes, algunos son chiquitos que parecen forma femenina, otros son como masculinas, otros son como grises, delgados. Hay diferentes tipos de hadas. En México, por ejemplo, se ha visto mucho estos fenómenos de las hadas. Entonces, también, cuando hablamos de las hadas, nos damos cuenta de que ellas lo que hacen es siempre, en los videos que se ha visto, siempre volar cerca de las cámaras. Siempre volar cerca de las cámaras. Es interesante esto, ¿no? Y en los bosques también se ha encontrado mucho sobre este tema. Entonces, cuando hablamos de las hadas, ¿qué son las hadas? Son seres creados por Yahweh. Seres que viven en lugares que quizás uno ni conoce. O quizás pueden llegar a estar en lugares cerca de donde uno vive y uno ni se lo imagina. Pero son seres vivientes, son seres vivientes. Y cuando uno analiza y estudia el esqueleto de un hada, tiene la misma, el mismo fósil, la misma forma del esqueleto de un ser humano. Entonces, es importante entender esto y no tomarlo como, no, esto no existe, esto es una locura, esto es una mentira. En realidad hay evidencia, hay realmente temas de poder afirmar este tema. Acá la hermana pregunta si en la Biblia dice de las hadas. No dice de las hadas, pero Yahweh creó toda especie, todo tipo de creación, no especifica. Cuando dice monstruos marinos, no especifica bien. De luego en Job le revela algunas bestias, pero no especifica bien qué tipo de bestias. Cuando dice todo tipo de ser viviente en las aguas, todo tipo de aliento de vida en las aguas, no especifica qué es. Pero sí existen las sirenas, que son creación de Yahweh. Pero dentro de la creación de Yahweh también están los demonios. Recuerden que Satanás siempre manipula y copia todo lo que Yahweh creó. Entonces, vamos a avanzar y vamos a entrar al anteúltimo mito, leyenda, sobre los duendes. Yo soy testigo de ver duendes cuando yo era más chico, cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, con mis amigos, donde yo vivía. Y lo hemos visto arriba del techo. ¿Qué hacían ellos? Agarraban el barro, nosotros jugábamos a las bolitas, no sé cómo se le llama donde vos vivís, pero acá se le llamaba a las bolitas, a las canicas, ¿no? A las bolitas. Y nosotros jugábamos hasta tarde en la casa de un amigo, y siempre en el techo, que era techo de chapa, en la casa de él, se escuchaba como que tiraban algo, y se escuchaba tac, 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 y como que corría algo, y de vuelta, tac, 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 y digo, ¿quién está arriba del techo? Decíamos, era de noche, estaba oscuro. Y al otro día que nos quedábamos a dormir ahí en la casa de él, con otros amigos, nos levantamos, veíamos, íbamos arriba del techo y encontrábamos bolitas, pero totalmente de barro. Bolitas chicas, bolitas grandes. Y es como que estos seres nos espiaban, nos veían lo que nosotros hacíamos y ellos también lo hacían, pero con bolas de barro. Bien lisas, bien perfectas. Y un día lo que hicimos es que apenas escuchamos el ruido, agarramos y tratamos de subir
una escalera para ver arriba del techo y vimos dos seres pequeños, totalmente con vestiduras gris, con gorras puntiagudas, que nos vieron, eran como viejos ancianos, pero pequeños, y salieron corriendo y saltaron como al vacío y desaparecieron, porque después fuimos por otro lado a buscarlo y ya no estaban más. Así le puedo contar experiencias de ver demonios de diferentes tipos y gente, amigos de infancia que se criaron en provincias aquí en la Argentina como Jujuy, como Salta, como Tucumán, que han tenido diferentes tipos de experiencias. Ahora, ¿los duendes son demonios? ¿No son demonios? ¿Qué son los duendes? Bueno, el término duende es un término humano, pero Yahweh creó seres diminutos, pequeños, que viven en los árboles, que viven en la tierra, seres que son creados por Yahweh. Pero también hay demonios que se disfrazan de estos seres como duendes. Entonces, ¿cómo podemos discernirlo? Y bueno, eso es un misterio. Hay que tenerlo uno enfrente para darnos cuenta si es un demonio o no. Nos podemos dar cuenta tranquilamente. Ahora, hay decenas de testimonios de personas que han tenido experiencia con los duendes. Hay testimonios que dicen que los duendes se le presentan y dicen: ¿querés que te golpee con la almohada o con el fierro? Así, ¿no? Como ejemplos. Y la persona le dice: no, no me pegues, no, yo te tengo que pegar con la almohada o con el fierro. Le muestra las dos manos. Y si la persona le dice con la almohada, él agarra y lo golpea con un fierro. Porque él tiene una almohada y un fierro. Esos son ejemplos de testimonios que cuentan. Cosas así. Otras cosas es que hay testigos también, testimonios de mujeres, dicen que fueron raptadas por duendes. Esto es una locura para pensarlo, pero hay testimonios de lugares alejados de las ciudades, gente muy humilde que vive casi en el campo, donde han sido raptados por varios duendes. Hay otra mujer también que, si yo pongo a subir los videos, son muchos, pero si ustedes investigan en internet lo van a encontrar. Otra mujer dice que da testimonio de haber tenido sexo con un duende, que medía alrededor de 20 centímetros, y que ella estaba durmiendo y pensaba que era el marido y era un hombre pequeño totalmente teniendo sexo con ella. Y que cuando se despierta, obviamente le agarra un ataque de nervios, y que ella dio testimonio de que le pasó eso. Entonces podemos hablar sobre este tema, sobre los duendes, en un tema muy amplio. Yo puse un video ahí de un joven que estaba filmando una casa totalmente vacía, una casa destruida, como un terreno baldío, y alguien le chiflaba hasta que graba así para arriba y ve a un duende. Parecía Peter Pan, porque estaba vestido como Peter Pan, con una gorra así puntiaguda, y se le burla a él y salta a un vacío y desaparece. Entonces la pregunta es: ¿son demonios todos o no? No, hay seres creados por Yahweh. Hay seres que viven en el bosque, diferentes tipos de lugares, árboles. Después hay otro hombre con el padre también en un video que está ahí filmando y el nene dice: mirá papá, mirá, y mira al árbol y sale un ser pequeño que tenía el color de lo que es la corteza del árbol, gris oscuro, donde tenía tipo cuernos. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es un demonio? ¿No es un demonio? Y eso no podemos llegar a discernirlo. Pero sí que tenemos que entender que hay seres creados por Yahweh, pero también hay demonios. Y los demonios pueden ser pequeños, grandes, gigantes, pueden ser de diferentes tipos. Entonces, según los testimonios sobre los duendes, miden entre 20 centímetros, 30 centímetros o llegan a 40 centímetros. Algunos dicen que los duendes son pequeños
como niños, dice que hay duendes también como que son ancianos, y que los duendes en sí viven y se mueven en muchos de los lugares de los valles o de los bosques. Entonces, para ir avanzando, en México, por ejemplo, es un lugar donde se han visto muchos duendes. En el norte de acá de Argentina también, en diferentes partes del mundo. En Europa, por ejemplo, en Europa hay un movimiento muy grande sobre los duendes, donde dicen que también que los duendes tienen poder, tienen en sí muchas cosas de sanidad, etc. Pero en Europa, en Irlanda específicamente, es una tierra de magos, de brujos, de hechiceros, y también ellos dicen que era una tierra de duendes. Ahora, los duendes en diferentes partes del mundo tienen diferentes nombres. También se les llaman gnomos, elfos, etcétera, etcétera. Y quiero terminar hablando de uno de los mitos y una de las leyendas más conocidas, que también es bueno tenerlo presente, que es el tema de las brujas. Las brujas no son demonios. Las brujas son mujeres consagradas a Satanás. Son mujeres totalmente metidas en el satanismo, totalmente poseídas por demonios y que tienen poderes espirituales. Existen las brujas y existen los brujos. Ahora, las brujas de hoy y los brujos de hoy son diferentes a lo que nosotros tenemos como el concepto de años atrás. Quizás un compañero de trabajo, una compañera de trabajo son brujos y vos no te das cuenta si son brujos. Pero en la antigüedad ellos se ocultaban en bosques, en lugares ocultos, y aún hoy lo hacen, y aún hoy tienen fechas donde reunirse. Pero las brujas existieron, pero no son demonios, son mujeres que se han consagrado a Satanás. Hay libros de magia, hay libros de brujería, hay libros de hechicería de muchos años donde ellos toman esos libros, invocan demonios y Satanás les da poder. Ahora, las brujas, no todas, pero las brujas pueden volar, pueden volar. Hay videos que lo demuestran. Yo puse un video hoy, recién ahí, donde hay un hombre con un muchacho grabando en un lugar totalmente abandonado, donde iban a hacer un proyecto ahí, y había una bruja y se escapa por otro lado y sale volando. Y ese video no está trucado ni nada por el estilo. Como hay otros videos que muestran que hay muchas brujas que vuelan. En Guatemala, donde hay un arroyo, hay unos niños jugando que también se ven brujas volando. Entonces la pregunta es, ¿las brujas pueden tener poder para volar? Claro que sí. Si un demonio toma a una persona, la enajena, ¿la puede llegar a levitar? Claro que sí. ¿Un brujo no puede levitar? Seguramente. Porque Satanás le da poder. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestra mente y darnos cuenta quiénes son las brujas y quiénes son los brujos. Ahora, en la antigüedad las brujas eran mujeres con mucho conocimiento y eran mujeres que hacían trabajos y hacían cosas a beneficio propio, es decir, ganar algún interés, dinero o cualquier otra. Ahora, en el tiempo medieval, en el tiempo de la Iglesia Católica, había muchas mujeres que tenían dones, que tenían visiones, discernimiento, que habían nacido con talentos espirituales y que le llamaban bruja, que le llamaban hechicera y las prendían fuego en las hogueras, las mataban. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque si alguien está hablando algo que va a suceder, está profetizando algo que Yahweh le muestra, o está diciendo algo, es muy probable que hoy no, pero en su momento lo trataban
de brujo, de hechicero, de adivino, porque así era lo que hacía la Iglesia Católica. Entonces, las brujas son reales, son totalmente mujeres de Satanás. Están históricamente las brujas de Salem, y hay muchas historias de muchas brujas que han marcado la historia. Pero las brujas son mujeres totalmente consagradas a Satanás. Y nos tenemos que dar cuenta de que hoy en día existen brujas y brujos que trabajan para Satanás y trabajan para la élite. Vuelvo a decir, no como las que nosotros tenemos el concepto de brujas en la antigüedad, pero siguen teniendo el mismo poder. Entonces, nosotros desconocemos muchas cosas en el mundo oscuro, pero lo que tenemos que darnos cuenta que este mundo lo rige Satanás, y Satanás da poder a sus hijos, Satanás da poder a aquellos que se meten en el ocultismo y en la brujería. Pero bendito Yahweh, que es el poderoso sobre toda la creación, y en él, en la luz, vamos a tener victoria. Entonces, para terminar este mensaje, quiero decirles que cuando hablamos de leyendas, cuando escuchamos sobre el tema de leyendas, tenemos que ver el origen y no ser personas cerradas y ser personas ignorantes a decir, no, esto es de diablo, esto es de Satanás, esto es todo un demonio, sino investigar, escudriñar. Entonces, cuando hablamos de todos estos seres o de estos mitos, estas leyendas, podemos ver que lo que Yahweh ha creado ha sido seres de luz o seres como las hadas y criaturas pequeñas como los duendes, pero no todos los duendes son creación de Yahweh. Entonces, en conclusión, el mundo espiritual es real y gobierna el mundo físico. Y solo Yahweh nos puede dar autoridad sobre el mundo espiritual. La sangre de Yahshua en nuestras vidas nos ha redimido todo pecado, pero el que nos da poder sobre las tinieblas y sobre el reino de Satanás es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahweh. Entonces no debemos de tener miedo de todas estas cosas, sino tener un conocimiento, y si se nos presenta algo de este tipo, poder tomar autoridad y reprenderlos. Ahora, tampoco cerrarnos que si algún día vamos a un valle o un bosque y llegamos a ver un hada, un duende o lo que sea, poder pedirle a Yahweh discernimiento espiritual y poder darnos cuenta qué origen tiene. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Leyendas, mito, realidad. Más que nada poder hablar de estos puntos principales. Hay muchas cosas para hablar, lo vuelvo a decir. Ahí subí imágenes y videos, pero para poder tener un poco de conocimiento acerca de esto y entender de que sean seres creados por Yahweh o sean demonios, Yahweh nos dio autoridad para tener con respecto a todas estas manifestaciones. Así que tengas buenas noches, que Yahweh te bendiga, gracias por estar conectado. Si fue de bendición y te edificó, comparte este mensaje y nos vemos mañana 21 horas. Vamos a estar con un mensaje muy bueno que son falsas doctrinas, donde vamos a estar aprendiendo la palabra de Yahweh y los errores de malas traducciones y los errores de falsas doctrinas que el hombre ha manipulado la verdad de Yahweh. Así que tengas buenas noches, gracias por todo y espero que haya sido bendición este mensaje. Buenas noches, Shalom.